idea de esto era, lo que me habían dicho es que nos juntemos, sobre todo quienes empezamos antes de la era digital. Entonces, todo lo que significaba, por supuesto, grabar en cinta, con las anécdotas de aquel momento, y por qué no hablar de que antes, inclusive, no sé si alguno, si llegó, no sé, Matilde, bueno, vamos a hablar, que grababan directamente en fílmico, ¿no? Lo que eran los sinfines, que nosotros llamábamos sinfines a las escenas durante millones de años. Yo grabé comerciales así. Sí. En Video Record, de hecho, allá en Dragones. Claro. En Dragones. Es más, les cuento algo. La otra vez, vieron que eso es lo que tiene de maravilloso, tienen de maravilloso las redes. Bueno, estaba en YouTube y vi ahí, obviamente siempre estoy mirando a ver qué pasa allá, ¿no? Qué pasa acá. Y decía comerciales de los 80, comerciales de los 70, comerciales de los 90. Entonces dije, y me puse a buscar en comerciales de los 90 y encontré un comercial que se hizo en el año 91 en Video Record, de un chocolate que se llamaba Drix. Lo encontré, Hernán, yo había doblado un personaje y lo doblé así en el Sinfín. Sí. Y no, me volví loco porque dije, wow, qué maravilla la gente que sube todas esas cosas, que se toma ese tiempo, ¿no? Que lo hace porque es... Sí, y después, bueno, la página que hay, Wiki Doblaje, donde hasta cada uno de nosotros se entera de trabajos que ni siquiera sabía que había hecho, y a veces los veo y me acuerdo, y otras veces veo y ni siquiera me acuerdo que había hecho ese trabajo, pero son todos los fans del doblaje mundial, y a veces recibo mucho, a veces en Instagram, y me dicen, ¿usted es cierto que trabajó en tal serie porque su voz? Y yo, la verdad que no sé qué decirte, Martín le estaba diciendo algo, no sé. No tenemos tanto todo anotadito, en qué cosa, yo no me acuerdo. No, solo Rodas. ¿Se acuerdan de Rodas que tenía todo apuntado en un cuaderno? Sí, me acuerdo. Bueno, presentémonos un poco. Matilde, quisiera que un poco te presentaras en el sentido de cuándo empezaste en el doblaje, cómo empezaste en el doblaje, y esa historia personal tuya. Sí, cuando empecé, siempre lo cuento porque yo estudiaba en el conservatorio, teatro, y trabajé en una película y hice algunas voces. Era una película donde había adolescentes, y entonces hice las voces de varias chicas en el colegio, bueno, me encantó. Yo estaba en el conservatorio de teatro, fui a hacer una película, y después se hizo el doblaje de la película. ¿Es la de Julio Chávez, Matilde? Claro. Qué lindo. Toquen a la nena. Qué lindo, qué lindo. Trabajé en la película, haciendo una de las adolescentes, y después en doblaje hice varias. Y me encantó hacer eso. Pensé que eran locutores los que hacían eso. Entonces, en un momento dije, bueno, voy a estudiar locución para poder hacer doblaje. Hice los 3 años de locución, y después, el último año, Martínez Conti era el profesor, y dijo, tenés que ir a ver la Nelly Herring a Alex, a Video Record. Y me fui, me senté en el piso y empecé a mirar cómo hacían doblaje Natalio Hoxman, todos los grandes. Bueno, para ponernos en tiempo y para toda la gente que no conoce todos esos nombres y demás, vos estás hablando de principios de los 80. 84, exactamente. 1984. Y las voces más importantes en ese entonces, Natalio Hoxman, que ya había doblado a... Estaba haciendo Benny Hill. A Benny Hill, eso no me salía el nombre. El show de Benny Hill, ni más ni menos, que había sido ya un exitazo en el año 82. El Bionesier. El Bionesier. María Elena era asistente. En ese momento sí. ¿En el 84? Sí, ya venía trabajando de antes. Claro. Emma Ledo, obviamente. Emma, claro. Emma Ledo, Dorita Guzmán. ¿Cómo se llamaba la que fue socia de Emma Ledo? Susana Román. Susana Román, claro. Susana Román.
Perfecto. Y bueno, y ahí empezaste mirando y después con Nelly Herring. Y un día Nelly Herring me dijo, dice, ¿te animás a hacer esta? Que era una chica en un aeropuerto, ¿no? Que decía, suponete, abra esa maleta. Era Sí. una cosa así, era una cosa. 3 palabras. Por supuesto, el corazón me decía... No, bueno, sí. Y ahí empecé. Estaban haciendo Nido de Serpiente en ese momento. Ah, mirá que tan... Como una novela brasilera, ¿no? ¿Cuándo empezaste, María Elena, ahí en Video Record? Creo que en el 82. Ah, bueno. Porque yo me había casado con Omar, fuimos a Mar del Plata a hacer teatro, y cuando volví... Omar, no me acordaba de Omar. Perdonen, yo estoy escuchando nombres que ya no me acordaba, y qué lindo, por favor, no me acordaba ya de todos esos. Para hablar de nombre y apellido, ¿de quién estamos hablando? Omar Ottomani. Ottomani, claro. Omar. Yo había estudiado 3 años en el ISER también, me recibí, y doblaje era con Jorge Martínez Conti, como dijo Matilde, que era un excelente profesor que nos hacía hacer constantemente ejercicios de agilidad Sí. mental. Sí. Y eso era necesario en ese momento en doblaje, porque no era como ahora, que hay todo, que Claro. tenés el auricular, que ves, que te lo pasan, que lo escuchás, ¿viste? Era la cinta y había que seguirlo. Y vos, vos Claro. lo que hiciste es estudiaste locución en el ISER, te recibiste de locutora. No, actriz Okay. de televisión. Había un curso que había un título o un curso que llamaba actriz de televisión. Actriz de televisión, y que tenías danza, tenías de todo, tenías doblaje, y te daban un carné de locutora en cámara, o sea que solamente en cámara podías ser locutora. Que eso habrá durado después X cantidad de tiempo y después desapareció, después ya quedaba que como que tenías que seguir la carrera de locución, digamos. Exacto, sí. Y fui al laboratorio Alex, como nos dijeron ahí en el ISER, y en ese momento se había ido una asistente de Nelly. Entonces me dijo para hacer la asistencia, y siempre hacía pequeñas cositas. ¿Y la asistencia, en qué significaba hacer la asistencia? ¿Qué trabajo tenías que hacer? Tenías que preparar todo un plan. Un organigrama. Un organigrama, toda una planilla en el que ponías el número de escena o el sinfín o lo que fuera, quiénes lo hacían y qué personaje hacían. Lo que es ahora el break. Eso se llama break ahora. Bueno, acá se llama break. Se llamaba, ¿verdad? Sí. Mira, no sabía. Todos los actores juntos. La escena era de 12 y éramos 12. Sí, claro. Eso es lo primero que hay que contar. En cinta había 12 actores en la escena, como dice Matilde, teníamos que estar los 12, en general amuchados, abrazados. Yo me acuerdo de estar arriba de una silla por encima de todos mirando, ahí, capaz que recién empezaba, y los que tenían mayor protagonismo, por supuesto, que eran los que yo miraba trabajar, tenían la mayor parte de escena, y si yo tenía que decir sí señor, y entraba tarde, había que volver a hacer todo de nuevo, y uno nervioso porque era el pichón, ¿viste? El pichón, y por culpa mía, porque no se podían acomodar, por eso estábamos todos juntos, no es como ahora que grabamos solos en canales separados, entonces, bueno, te la corro a la izquierda, te la corro a la derecha, te la largo, y en el peor de la cosa te la hago de nuevo, pero es lo que yo llamo, lo que hacíamos era doblaje artesanal, así digo, así como están los helados artesanales, nosotros hacemos doblaje artesanal, entonces el sincro tenías que tener el reflejo para entrar en sincro, salir, meter los suspiros, hacer todo, no es, a ver, agrégame el suspirito acá, sino que teníamos que hacerlo todo en el momento, digamos, ¿no? Todos hemos vivido... No, pero y no solo eso, ¿no? No solo eso, porque también tenías, por lo menos para mí fue un trauma la primera vez que yo hice un loop, la primera vez, que gracias a Dios fue con Fernando, pero yo tenía pánico.
éramos como 9 en el atril, y estaba Rubí, Dorita, Elvio, Rodas, Aranda, Lani, que yo a Lani no lo conocía, obviamente no conocía a nadie, pero los había visto trabajar y eran tan buenos actores que yo los miraba y yo decía, Dios mío, yo creo que tenía que decir 2 frases yo, nada más, y no podía entrar a tiempo, y tenía pánico, me moría del miedo, hasta que lo pude decir, y me acuerdo que Rubí dijo, bueno, no me olvido más, por Dios. Y otra cosa, les cuento a ustedes dos, chicas. Cuando me tocó una vez hacer otra cosa, yo estaba también, obviamente tenía miedo. O sea, me daba mucho nervio. Porque, insisto, creo que en ese tiempo era mucho más traumático que ahora, obviamente, por el tamaño de los actores que teníamos. Y yo estaba por grabar y enfrente mío tenía 2 tipos que me estaban de joder. Y yo decía, ¿cómo los odio? ¿Qué hijos de puta? ¿Qué mala gente? Eran y el Turco Abadi. Estaban enfrente mío. No te puedo explicar. Nosotros con el Turco empezamos, el Turco Abadi, o sea, yo debuté, digamos, en octubre del 89, el Turco en marzo del 90. Entonces somos ahí, empezamos juntos, claro. Podríamos decir. Nos conocimos a lo largo del tiempo, pero empezamos juntos, y Nico empezó en el 92, entonces nosotros 92 empecé, sí. Sí, ya hacíamos los protagónicos y otros personajes. Claro. Él era el nuevo, y era de nuestra edad, entonces imagínate claro. Lo que significaba cargar. Claro, yo me sentía claro, porque encima eran estos 2, y estaba Alanis, pero Alanis tampoco tenía el protagonismo de ellos 2, tampoco, no sé cuándo entró Ricky, pero Ricky estábamos más o menos... Ricky entró en el 91. Claro, estábamos ahí cerca con Ricky, pero estos 2 ya ya tenían bastante experiencia y abusaban de eso, obviamente. Abusábamos claramente de eso, haciendo un poco de bromas a nuestros compañeros nuevos. Y bueno, y Matilde, después tu camino, ¿cómo continuó? Primero recordemos, lo que están hablando era Fonalex, Video Record. Video Record alquilaba un estudio y después 2 estudios dentro de lo que era Fonalex, y Fonalex eran los estudios donde se hacía el doblaje de las películas en la década del 50, del 60 y más cosas, porque eran unos estudios extraordinarios de cine. Claro. Pero además vos pensás que yo te estoy diciendo que yo había hecho en el 79, habrá sido, no, un poquito antes, la película esta, y se doblaba toda la película. Claro, o sea, claro. Y se doblaban las películas. Claro, vos ves, como siempre digo, ves cualquier película vos ves las películas de Sandro, por decir a alguien de esa década, y vos ves como, te das cuenta que él no lo dijo en ese momento. Porque ni Sandro ni ninguno de los actores, sean grandes estrellas o no, tenían que doblarse a sí mismos cuando no tenían la práctica del doblaje en sí mismo, y además no tenían referencia de audio, además, que es lo que nosotros a veces respondemos al reflejo del audio, que ayuda un montón, a veces ni siquiera la imagen, ellos tenían que verse, yo me imagino, no estuve en ninguna de ese tipo de doblajes de sí mismos, donde no escuchaban nada y tenían que mirar, y tenías que imaginarte cuando empezaba a hablar, el director seguramente te diría, antes de entrar a cuadro, porque no es que escuchabas sonidos. Se guiabas por referencias, ¿verdad? Te guiabas por referencias. Por ejemplo, cuando el auto pasa el árbol, cuando tal cosa, y... Claro, exactamente. La luz se mueve, se abre una puerta, tal cual, tal cual. Era lo que te enseñaba Martínez Conti en doblaje. Wow. Exactamente. Esa experiencia que tenías. Sí, claro. Eso es algo, que alguna vez yo mínimamente lo viví, porque todavía hubo películas en la década hasta mediados de los 90, por ejemplo, me acuerdo de haber estado en Gatica, que capaz que tenían que cubrir a alguien que hizo un bolo menor o demás, y nos agarraban a los actores de doblaje de ahí, y lográbamos hacer ese bolo ahí de cine, pero era re difícil porque era en silencio absoluto hacerlo. No es como nosotros que estamos acostumbrados, aun cuando grabamos en cinta, a escuchar el sonido. Después otra cosa que lo decimos así, o que ni lo nombramos, pero yo me acuerdo que en Video Record, por ejemplo, además de estar 8, 9, 10 en el atril, o los que estuvieran en la escena,
no estaba el time code exactamente. Entonces rebobinaban, entonces vos tenías que esperar todo el ruidito del rebobinado, capaz que para que un actor venga, del principio hubo que pasar al final de la película, no se grababa cronológicamente la película, escuchabas el ruidito y paraba en un lugar, no, un poco más, era dedo la cosa, digamos, ojo, un poco más, en este caso Fernando Lewis, que lo nombró Nico, o Nelly Herring, no, es un poco más, que eran los únicos que habían visto, marcado la película entera. Más adelante, más atrás. A veces para encontrar una escena se tardaban 5 minutos, o sea, la cantidad de pérdida de tiempo que había con la optimización de tiempos que hay actual es tremenda. Por eso las situaciones, o sea, hoy por hoy vas a protagonizar una película, sea cual fuera, y depende de la velocidad de cada uno, te puede llevar 2 o 3 horas si estás afuera. En aquel entonces eran 2 a 3 días de citación de 9 horas si eras el protagonista. Estábamos todo el día, ¿se acuerdan? Todo el día. Por eso, y además estábamos, acuérdense, allá en Alex, sentados todos en el pasillo, a buscar el momento, y entonces, algunas laboriosas llevábamos, ¿viste? Yo llevaba el tejido. ¡El tejido! ¡Y me enseñaste puntos! Siempre me acuerdo. Qué lindo. Porque si no es tiempo ocioso. Entonces, sí, claro. Y no me acuerdo quién era que llevaba hasta los moldes para cortar la tela, porque después iba a coser algo, pero ibas, claro, hacías... Mira, me acordé, voy a decir una barbaridad, pero de Elio Nessier y su máquina de pedo. Ah, sí, claro. Trascendió las generaciones. Sí, era algo, no me acuerdo si era con alambres y con una gomita que hace así, la enrollaba. Sí. Entonces se sentaba. Tenía como una arandela, algo así tenía. Una arandela, que era la que hacía ruido. Entonces se movía un poquito y hacía todo ese ruido, pero era exactamente el sonido y se le hacía claramente a los nuevos también, hacía esa broma. Sí. Y hay una anécdota en particular que creo que era la que ibas a contar, Nico. Sí, que un compañero nuestro, Rubí se apartó con él y Rubí le dijo, ¿pero qué? Porque Rubí era el mejor cómplice para Elvio. Claro. Entonces el compañero se apartó y Rubí se fue al lado y después contaba a Rubí que ella le dijo, ¡ay, qué bárbaro, este hombre no cambia más! Y que entonces el compañero le dijo, no, y el olor. Con toda la imaginación que daba esa situación real. Hacían teatro en el San Martín. Cuando los ibas a ver, invitaban a los compañeros, los íbamos a ver y siempre decíamos, y esto se lo dedico, ponerle a María Elena y la mamá, y qué sé yo, y siempre te nombraba cuando estabas ahí en el teatro. Eran divinos. No, lo que siempre más rescato de aquellos buenos tiempos es justamente algo que la tecnología de alguna manera hace cada vez más, que optimiza los tiempos, pero nos separa cada vez más, y que es esas amistades y esos compañerismos en todo el día que permitían los tiempos de ocio o hacer una broma o hacer un tejido. O todo Perdóname, no, perdón. Y ustedes porque se perdieron en la época de la caja, en los pasillos de Video Record, una invención de Hernán, una caja. La ponían en la mitad del pasillo, entonces ibas pasando, vieron que eran pasillos largos y oscuros. Sí. Bueno, ibas pasando y de repente él te salía de la caja. Porque había encontrado en la puerta una caja gigante, sí. No me acuerdo, pero una caja de cartón. Entonces la entré, y eso que cuenta él, me metí adentro de la caja y le había hecho unos agujeritos para mirar cuando venía alguien, ¿viste? Y los esperaba y de golpe, ¡buah! Salís así, imagínate. No, pero espérense, un día puso una caja chiquita. Yo ya no me acuerdo si fue él, si fue el turco, si fui yo, porque éramos malditos los tres. Pusimos una caja chiquita en el pasillo, entonces íbamos pasando y no me acuerdo quién de nosotros dijo, no, lo que pasa es que hoy no está asustando a Hernán, está asustando a Bonfigli. ¿Por qué peticito? Una cajita. No me acordaba de eso. Pero bueno, yo creo que es importante saber, la otra vez
uno de los directores allá en Videodub, o la otra vez, bueno, sí, bueno, era 2 años, me decía de cómo los chicos nuevos, o sea, están acostumbrados quizás a no tan esperar o a empezar, total, me lo acomodan de alguna manera, ¿no? Mientras claro. que los que estamos más en la vieja escuela, digamos, el síncrono uno lo sigue haciendo ya intuitivamente, no esperas tanto a que te acomoden nada. Pero además a veces preferís hacerlo otra vez. Dice, no, yo lo acomodo. No, dejá, lo hago otra vez. Prefiero hacerlo otra vez. Ahora lo vi mejor, déjame que lo... Y por ahí, viste, tratan de acomodar, se pierde un montón de tiempo. Lo haces otra vez. No, y lo que pasa es que yo creo que a nosotros, los que venimos de antes, es como que eso nos descoloca. Cuando ya entró tarde el actor, o entramos tarde nosotros, es como que ya perdiste. A mí me pasa como director también que muchas veces digo, va de nuevo, y me dicen, ¿lo puedo mover? No, no importa, va de nuevo. Porque yo siento que no estoy concentrado para poder verlo bien, claro, ni cuando lo grabo yo, ni cuando estoy dirigiendo, porque es cierto lo que dice Hernán, lo que estás diciendo también tú, María Elena, Matilde, perdón, es como que es la costumbre, ya es el trabajo artesanal, me parece, ¿no? Sí, es en un punto mejor hacerlo todo uno, siempre siento eso. Algunas veces puede haber algunas excepciones y depende del tipo de material, por supuesto. Hay materiales que permiten que quizás el cuidado no sea tan extremo y se soluciona más rápido técnicamente. Y eso ha evolucionado claramente mucho a lo largo de los años, porque al principio, cuando era una novedad esto de grabar en distintos canales, con Pro Tools y con toda la historia, es como que el técnico empezó a tener esa posibilidad y quería quizás, si no tenían todavía la práctica para resolver todo, y quizás algunos querían resolver todo y terminaban como complicando todo, porque querían justamente hacer eso y terminaban perdiendo más tiempo que esperar que te lo hago de nuevo, son 3 palabras, era más fácil eso, mientras que con los años ahora todos tienen la posibilidad de saber cuándo va de nuevo y cuándo no va de nuevo. Cuando digo todos, digo la mayoría, ¿no? Igual que los directores, que allá saben, no, deja lo que está bien, yo mismo escucho que está bien y que simplemente, aparte uno ya tiene la práctica de si entré tarde, termino tarde. Claro. Entonces vuelvo un poquito atrás nada, sé que lo van a mover. Antes yo, al principio de todo también, antes de que se mueva, si entraba tarde, igual yo trataba de terminar a tiempo. Me apuraba para terminar a tiempo, que era para no arruinar la escena, digamos, pero ahora es eso, ¿viste? Bueno, nada, la cancha que cada uno va tomando. Pero nosotros, viste, hace unos años que con Rolando Agüero, damos clase de doblaje, ¿no? Y nunca le acomodamos nada a los chicos cuando graban, para que tomen conciencia de qué es lo que están haciendo. Después te lo van a acomodar. Pero ahora no, ahora hacelo a tiempo, concentrarte. Una vez hablando con una tía mía que tiene como 90 y pico de años, me dice, y decime exactamente qué es lo que haces. Entonces yo le empiezo a contar cómo es el doblaje. Dice, eso requiere muchísima concentración. Digo, sí, en realidad sí. Y después que ella me lo dijo, se lo exijo a los chicos. Sí. No se distraigan. Es 1 minuto, concentrate este minuto. Una escena es cortita, sí. Concentrate. Estás ahí. Vos sos esa persona que está ahí. Vos hablás por esa persona que está ahí. La ilusión es que tu voz completa a esa persona. Concéntrate. Si no, viste, todo te lo arreglan en... Bueno, ahora me lo corren, ahora me lo ponen... No. Lo fantástico del doblaje es que está la parte técnica, por un lado técnica en cuanto a lo que estamos hablando de las máquinas, por otro lado la parte técnica en cuanto a la de uno, que significa la parte respiración costodiafragmática, articulación, dicción, bueno, todo lo que significa la parte técnica de la voz. Y después una vez que tenés el aprender bien español neutro, bueno, una vez que está todo eso, ahí ya estamos listos para volar, que es la interpretación. Pero con mis alumnos, y sin haber hablado antes, lo mismo. O sea, yo no les hago trabajar con timecode, y trabajan la sincronización. Digo, como cae, queda, les digo eso, para que vean
qué es lo que tiene que mejorar para la próxima clase, otras escenas, lo que sea. Entonces, nada, mínimamente, si es al principio de la escena y empezar un poquito tarde, corro esa parte, pero no partecita por partecita. Sobre todo para tomar conciencia de eso. Y después te crea un reflejo. Yo siempre digo también que hay una zona del cerebro que los que hacemos doblaje desde hace tantos años, debemos tener como más iluminada en esos electroencefalogramas que te hacen, que tiene que ver justamente con la sincronización, con la velocidad, la reacción. Vos pensás que estamos leyendo, mirando una pantalla, escuchando, anticipándonos, algunos por timecode, otros por audio, otros por imagen. Tiene una complejidad que tan maravillosa, que hace que sea una tarea enorme. Uno ya la hace automáticamente, pero que la hemos ido aprendiendo todos muy gradualmente. Por eso todos pusieron ejemplo que la primera palabra siempre todos, primero es ¡viva el presidente! De fondo entre mil, después es quiere que haga tal cosa, y poco a poco el avance hasta lograr crecer en esta hermosa profesión, ¿no? Yo siempre cuento, fíjense, yo siempre cuento, porque para mí fue muy importante, y cada vez, cuanto más grande estoy, cobra más importancia la gente que tuve la dicha de conocer cuando empecé, tanto en el estudio de las chicas como en Video Record. Yo me acuerdo que para mí, mi mamá siempre fue de ver televisión, siempre veíamos películas en blanco y negro, películas europeas. Se acordarán todos que cuando éramos chicos teníamos mucha más influencia europea en cuanto a lo artístico que ahora, ¿no? Y yo me acuerdo que yo veía las películas francesas y las italianas, y me maravillaban, me encantaban las películas. Y siempre me sonaba distinto a lo que escuchaba habitualmente en la televisión, a Los Tres Chiflados, a Gilligan, a todo eso, ¿no? Pero veía estas películas que me fascinaban y escuchaba que eran distintas. Pero había una cosa que todavía era más, si valga la exageración, la diferencia con el resto del doblaje. Y después cuando fui la primera vez a Video Record, que bueno, yo llegué de casualidad casi gracias a que lo conocen obviamente, a Armando Equiza. ¿Se acuerdan de Armando? Sí. Armando para mí fue un sol en mi vida, porque me acuerdo que Romerito me decía, no te voy a invitar cuando lo vi a Romero en doblaje, le dije, ¿por qué nunca me invitaste? Y me dice, porque yo no me encargo de joderle la vida a nadie. Eso lo tenías que decir vos. Claro, sí, porque lo que pasa es que con Carlitos yo lo conocía del radioteatro, y ahí lo conocí a Armando Equiza. Bueno, y tuve una situación en el radioteatro y Armando me dice, ¿no querés hacer doblaje? Y ahí me fui a Video Record, ¿no? Y al margen de eso, que ahí conozco a Fernando y a Alberto, que eran quienes estaban en ese momento, me acuerdo que yo me quedé maravillado porque, y me acuerdo y les juro que me ha pasado un montón de veces. Y no sé, repito, yo no sé si les pasa a ustedes. A mí me pasa mucho que cada vez me voy más atrás en el tiempo, en los recuerdos lindos, en lo que me emociona. Y me acuerdo que ahí conocí a Elvio, porque en Video Record conocí a Elvio, a Roditas, que para mí Rodas ha sido lo más grande que he visto actuar en doblaje. Y eso que te estoy hablando de Elvio, del Tano, de Aranda. Y después con ustedes, chicas, yo conocí a Natalio, que a ella fue a Natalio, Butrón, había un montón de otra gente que estaba con ustedes que yo no conocía y que yo decía, wow, eran actores estas personas, estos eran actores, ¿no? Y yo los escuchaba, entonces me acuerdo que volví a mi casa y le dije a mi vieja, mami, ¿sabes a quiénes conocí? Me dice, ¿a quiénes? A los de las películas que nosotros vemos siempre. Porque yo veía películas de Philippe Noiret, o sea, Simone Signoret, toda esa época dorada del cine mundial. Y entonces los veía ahí, los escuchaba. Y hoy en día yo les puedo asegurar que si yo tengo que comparar gente de ese nivel, y lo he dicho acá, mi mujer que es mexicana y hace doblaje lo sabe, y mis alumnos y mis colegas, el único tipo en México que yo puedo decirles está a la altura de nuestros grandes es Blas García. Se llama Blas García, que es la voz de Tommy Lee Jones, de varios. Ese señor es una maravilla trabajando, pero es el único que yo les puedo decir está a la altura de estos grandes monstruos que teníamos nosotros. Entonces, y bueno, yo creo que, y yendo a un director, yo creo que Fernando Lewis hoy en día una película le duraría, si en esa época, con todo el trabajo que era, él, ¿se acuerdan que se iba a las 3 de la tarde, 2 de la tarde a la casa? Y te sacaba las películas en tiempo y forma. Sí, claro. Imagínate un tipo como Fernando hoy en día con la tecnología. Haría así, ya está la película. Sí, claro. Como traducía.
Nos empezó a ayudar cuando nosotros hicimos la huelga a Video Record, Sí. nos fuimos y empezamos a ofrecer nuestro doblaje, ¿no? Entonces empezaron a aparecer las primeras películas. Entonces él seguía trabajando en Video Record y un día dice, no tengo dónde hacerlo. Digo, bueno, venía a casa con una máquina de escribir, no, sin auriculares ni nada, estaba el televisor prendido, daba de comer a los chicos en la mesa y él, con el televisor prendido, escuchaba la película y escribía a máquina, iba escribiendo el guión, él iba escribiendo el libreto. Es impensado, impensado. Súper. Era maravilloso, siempre se acuerdan mis hijos de eso. No, increíble. Porque era traductor también, por eso. Claro, Fernando traducía las películas, obviamente las traducía, las adaptaba al mismo tiempo. Las adaptaba, las ajustaba, las dirigía, todo lo hacía. Eso todo. Era... Sí. De Benny Hill dice, yo tenía que inventar chistes en Benny Hill, porque eran chistes por ahí idiomáticos y todo, y él tenía que, y los inventaba, era un capo. Sí. Bueno, como despedida entonces, cada uno de nosotros tiene 30 años de doblaje y más, entre 40 y 30 aproximadamente, traspasó o atravesó la mayoría de nuestras vidas y acá estamos, ya sea doblando y dirigiendo, doblando, dirigiendo y dando clases, solo dando clases, pero bueno, es algo que, ¿por qué nunca nos dejó el doblaje? ¿Y por qué nosotros nunca lo dejamos a él? Matilde. Y mira, yo encontré en el doblaje, es como una comunión entre las dos profesiones que tenía, ¿no? La actuación y la locución. Y me dio muchas satisfacciones, me dio anonimato, que eso es importante. Yo hacía publicidades y me reconocía la gente en la calle y me moría de vergüenza, me parecía un horror que la gente me hablara. Y claro, y el doblaje te da anonimato, o sea, nos conocemos entre nosotros, nos conocen los directores, pero yo sé si sea Sofía Loren o no, lo sé yo. Claro. Y al día siguiente hago una cosa así chiquitita y está bárbaro. Un Bolo Ladri al lado del protagónico. El protagónico me cansó, me dio toda la satisfacción, pero el Bolo Ladri me dio la misma plata. Totalmente. Para que todos sepan, bueno, obviamente el Bolo Ladri, llegábamos, decíamos, hola, y nos íbamos. Yo creo que, no me acuerdo si fue hola, pero el Bolo Ladri más Ladri de mi historia fue una vez que fue una sola palabra. A veces venía acompañado de una compensación porque habías hecho, capaz que el director tenía dos proyectos al mismo tiempo y habías hecho un personaje largo en otro y te lo compensaba en la otra película con un Bolo Ladri de esos que decías en 5 minutos como mucho, terminaba, se iba. Pero me había olvidado el término, pero maravilloso, el Bolo Ladri. Pero está todo bien, ¿viste? No sé si en otras profesiones, digamos, que tienen que ver con la actuación, con la locución y todo eso, pasa lo mismo. No, yo no voy a hacer de locutora de turno a las 2 de la mañana, ¿entendés? Claro. Porque ya tengo una trayectoria. Y sí, uno tiene una trayectoria y haces un Bolo Ladri, pero contentísimo, ¿no? Todo, totalmente. Bien. Es el día de hoy, che, venís, tenés un bolo en tal lado, obvio, voy. Y a la otra, sos el narrador, quedaste en el casting para narrar una serie recontra importante y lo haces, eso es lo bueno. Que siempre se diferencia quizás de otros rubros como la televisión, el cine y demás, es la cuestión del ego y esas otras cuestiones que juegan ahí con el estrellato, no, yo solo hago protagónico, yo solo, o sea, eso no existe
No, No no existió existe. nunca en nadie, no es que nosotros, o sea, en nadie. A veces viene una cosa chiquita, a veces muy grande. El bolo ladri rinde más que el protagónico. Después, económicamente siempre rindió más varios bolos ladri que un protagónico. Eso siempre pasó a nivel económico, Nosotros pero cuando con María Elena teníamos MAP, sí, una vez Carlito Romero Franco dice, no chicas, mira, llámame, prefiero para 2 o 3 bolos chiquitos. en el día y no para un protagónico. Digo, qué vivo que sos, más Y vale claro, todo que 3 y bolos en el día obvio, y no y, un y obvio protagónico. que la plata era mayor, aparte, tres bolos chiquitos que un protagónico, que tenía que estar ahí con todo lo que hablábamos de la cinta y todo lo que dijimos, Sí, días de además. grabar, ¿Sí? días de grabación por cada película. Eh, y a vos, María Elena, bueno, actualmente, perdón, Matilde, ¿qué estás haciendo? Haciendo doblaje, lo hago en casa, en mi placar. Sí. Vivo en Cañuelas ahora. Ah, mira, Qué lindo. Realmente los últimos años estaba yendo a Capital 2 veces por semana, los 2 días que damos clase, los miércoles y los sábados, sí, y grababa miércoles, jueves y sábado. Bueno, si había una cosa importante iba otro día más, pero ahora estoy grabando desde casa y sí, las clases este año con la pandemia no las dimos, pero bueno, ya empezaremos el año que viene. claro. Bueno, vos, María Elena, que... Yo lo que quería comentar Dale. era que cuando hablaban de estas cosas chiquitas o de lo que fuera, a mí me llamaba mucho Nico cuando estaba dirigiendo acá en Disney, Sí, creo que estábamos en Olivos, para Walla. ¿Te acordás, Nico? Ah, okay. Y después un día me preguntó si quería dirigir. Y me puse recontenta, muy nerviosa, porque hace sí, mucho que no dirigía, desde que teníamos el estudio con Matilde, habían pasado ya un tiempo, y bueno, empecé a dirigir, y que el doblaje siempre une todo, porque a mí, por ejemplo, me gusta la actuación, me gusta el teatro, me gusta danza, me gustan idiomas, me encanta todo, sí, y en doblaje lo podés plasmar eso, porque si sí. tenés me encantan los idiomas, porque si tenés que hacer o dirigir a una profesora de danza, podés seguir el ritmo del baile, de todo lo que ya tenés encima incorporado y te resulta más fácil. Por Sí, ejemplo, hacer una persona que hace danza. exacto. Si tenés que doblar a un choclo en alemán y sabés, Sí, aunque sea 2 o 3 palabras, te podés ir guiando por el und, por el aber, no sé, es como que sí, vas siguiendo el personaje y de golpe vas aprendiendo. y eso en Sí, distintos idiomas. No podés totalmente. saber todos los idiomas. Te guías por imagen o por lo que sea, pero es como que o canto también te sirve. Sí, Todos los estudios, todo lo que estudias te sirve, se une en el doblaje. sí. No nada más que hacer un curso chiquitito y llevarte por eso, no. Es No, importante nutrirse en todo, me parece a mí, ¿no? no, es Eso es lo que así. me encanta del doblaje. Y un poco lo que también digo a los alumnos es que no se aprende doblaje en un curso. Un curso es la iniciación al doblaje. El curso puede durar 3 meses, puede durar un año. Nosotros mismos, aún sin hacer cursos, porque aprendimos trabajando directamente, se va aprendiendo con los años y cuando tenés, hablando de edades, pongámosle que alguien hace un curso a los 20 años, a los 30 años vas a ser mejor que a los 20, vas a doblar mejor, a los 40 años vas a doblar mejor que a los 30 y a los 50 mejor que a los 40. Digamos, es un aprendizaje Sí, continuo porque, por un lado, vas aprendiendo del mismo trabajo, por otro lado, de lo que vas escuchando de tu entorno y de tus compañeros, y por otro lado, por la vida misma, en donde cuando ya vas atravesando distintas situaciones de alegría, de dolor y demás, lo que hace al teatro, lo que hace al doblaje y todo eso, te influye también
en la forma de manejar las emociones. No es lo mismo que cuando uno tiene 20, 21 años y la experiencia de esa edad a cuando vas avanzando y bueno, progresando, evolucionando o viviendo, digamos, en la vida. Y un poco lo que decía Matilde, que yo también, digamos, primero estudié locución, después estudié teatro con Aleso, siempre sentí que es la fusión entre el locutor y el actor. Yo siempre quise ser actor, después estudié locución, después estudié actuación, pero es la fusión entre el locutor y el actor, pues justo es el doblaje, eso, sumado a un montón de otras herramientas de las que hablamos. Y ahora entonces, María Elena, te pregunto un poco por lo que empecé esta última parte, que es, ¿por qué nunca pudiste dejar el doblaje y por qué el doblaje nunca te pudo dejar a vos? ¿O por qué no quisiste? Y por eso, no, por eso que te decía, a mí me entusiasma todo eso. Me entusiasma poder aplicar todo lo que me gusta en doblaje. Todo. Me llama, por ejemplo, me gustan los idiomas y Sí. si estoy dirigiendo y puedo entender algo y por ahí el libreto estaba equivocado en tal cosa y lo puedo captar y me entusiasma, sí. Me gusta. Una es vez algo que no aburre nunca. Dirigiendo a un compañero, a Hernán Palma, que lo nombramos antes, y era una escena en chino. Y le digo, no, eso va acá y lo otro acá. Y me dice, no me diga que también sabes chino. No, claro. Mímica. Es por la mímica, dígalo claro, con mímica. Dígalo con mímica. Viene para acá, está hablando de mirar para allá, y como se movió para allá, está hablando para el otro lado. Totalmente, no, obvio. Porque aparte, bueno, siempre cuento, la mayoría de lo que hacemos es en inglés, porque es la mayoría de las producciones, claro. Pero obviamente que se han doblado cosas en diferentes idiomas. Hace no mucho... se hizo, no recuerdo si fue en Mandinga, una novela coreana, ¿viste? Y bueno, los tipos vos escuchas... Claro, y vos tenés que decir, estás bellísima, cariño. Claro. Pero porque aparte, al ser orientales, no sé, son distintos además, o sea, hacen otros gestos. No es como alguien, un yanqui o un francés o otro. Sí. Cada uno tiene sus dificultades, pero hacen otras cosas rarísimas. Entonces, nada, ni que hablar, pues si hay que doblar un anime, que de golpe... ¿Entendés? ¿Qué decís ahí? Bueno, y hay que, decir lo que haya que decir, pero es otra cultura, no como el dibujo de Disney. Nosotras teníamos de socio a Jorge Basade Candia. Ah, sí. Claro. ¿Te acordás, Mati, que una vez hicimos ¿Vos te acordás, Nico, de Jorge? Sí, claro. Y vino una película que era en japonés y vino sin el libreto. Y había que doblarla. Por Dios, claro. Sacó todo el libreto de la película, porque un traductor de japonés cobraba no sé cuánto, entonces él inventó toda la película precioso. Una locura. Divino le quedó, divino. Sí, la inventó. Sí, una locura. Bueno, muchas veces se dice que, así que como muchas veces se critica el doblaje cuando está mal hecho, muchas veces el doblaje mejora las actuaciones originales en muchos casos. Esto también hay que decirlo y valorarlo, sobre todo en un país donde estamos acostumbrados a ver las películas subtituladas, ¿no? El subtitulado lo que tiene es que es verdad que por un lado ves y escuchás las voces de los actores originales, pero por otro lado te perdés parte de la escena por leer. Porque, siempre, claro. ¿No? Y bueno, y en el doblaje no escuchás la voz del actor original, pero podés ver la escena. Pero las películas cuando están muy bien dobladas, sobre todo ahora, la vara está muy alta en ese sentido. Vos escuchás las series, insisto, de Netflix, por ejemplo, que se han doblado en enorme cantidad acá y se siguen doblando, y la verdad es que están tan cuidadas, tan perfectas. Hay una que he trabajado una escena con alumnos que se llama The Rain, que es danesa, para que prueben otro idioma distinto justamente al inglés y el danés. The Rain. El nombre está en inglés del título, pero después está danés. Pero después escuché el audio, porque se había hecho acá,
en latino, y está, o sea, no te das cuenta, ya se avanzó tanto. Fíjense que el tiempo que nosotros hablábamos, si bien Fernando Lewis hacía todo, no todos los casos eran así, de saber un poco de todo. Entonces el director, que no tenía, quizás sabía tanto de lo demás, simplemente recibía lo que decía el traductor. Y después era todo el trabajo de pérdida de tiempo en el estudio para hacer la adaptación de ese guión. Acá me queda más corto, acá me queda más larga, lo que teníamos más cancha en el momento la alargábamos y decíamos, sí, realmente, capaz que tirábamos un genérico y zafaba, pero todos recordamos el insulto de muchos directores por esa cuestión. Mientras que ahora tenemos, como corresponde, la traducción primero, después la adaptación, entonces a lo sumo en el estudio, bueno, vos sabés, María Elena, que está justamente en MediaPro, ya te llega casi todo armado y das como algunos toquecitos finales si es necesario, y depende del actor o actriz que tengas, si tiene mejor dicción, claro, peor dicción, ni que hablar, Nico, que te pasará esto allá en México, pero bueno, con actores que nosotros no conocemos, pero ya te llega todo bien armado. Y todo esto no existía, era capaz que gente que solamente era traductores y no sabía hablar tanto en español neutro, no tanto lip sync, y vos te das cuenta que no veían la película, simplemente traducían el script, el guión en su idioma original, y claro, eso después nos servía a la hora del lip sync. Entonces, si en el idioma original, en inglés decía headache, y te metían dolor de cabeza, no podía entrar nunca. Alguien básicamente que se dedica a esto sabe que en headache tiene que entrar jaqueca. Eso es básico, y así como eso todo. Pero bueno, Nico, ¿y tu experiencia, más allá de lo que acabo de preguntar, de no solo no te ha dejado, sino que has decidido ir a lo que se llama, podríamos decir, el lugar más importante de doblaje de América Latina, que es México? Eso en algún momento se despertó en tu cabeza, y a partir de ahí sos un ejemplo de los que ponen en marcha una idea. Cada uno de nosotros es distinta y la llevamos a cabo o no, pero de alguna manera empieza como con un sueño. Ese sueño tuvo idas y vueltas hasta que te quedas. Sí, y hoy dirigís una empresa importante de allá y todo lo demás. Pero bueno, eso sí me parece importante para todos aquellos, a diferencia de los que nos quedamos acá, de cómo empezó y cómo fue ese camino hasta llegar hoy a ser director de una empresa tan importante como la que estás, y dirigir las últimas temporadas de Los Simpson, o lo que estés haciendo actualmente. Sí, bueno, yo les cuento, vieron que varias veces dije que yo me doy cuenta que a medida que voy creciendo, cada vez el pasado es más atrás para mí, y sobre todo en nuestro trabajo. Fíjate, recién te escuchaba cuando decías, y es real todo lo que decías, totalmente, pero yo un día, y esto parece una locura, parece una cosa traída de los pelos, pero yo no sé en qué momento fue que me di cuenta, pero hubo un día donde yo creo que me desperté, porque acá me ha pasado, gracias a Dios, que han elogiado cómo yo trabajo, pero no, porque a lo que me refiero es esto. Acá hay muy buenos traductores, hay excelentes traductores, y por ahí, a veces, por eso puedo hacer un comentario, puede sonar medio feo para otra gente, pero a veces, por ejemplo, por eso digo que me lleva más atrás, porque yo me acuerdo que Fernando llegaba al estudio con su guión adaptado, corregido en tinta muchas veces, porque lo había ajustado, y él se sentaba a dirigirnos. Se deben acordar todos, que él se sentaba y nos dirigía, y él te hacía, yo me acuerdo que él te hacía indicaciones actorales nada más. Y yo, como era nuevo, yo decía, wow, qué raro este tipo, decía yo. Gracias a Dios que me tocó con él empezar, ¿no? Porque para mí, yo siempre identifiqué a Fernando y a Alberto, que fueron los dos directores que me tocaron en Video Record. Para mí, Fernando era el europeo y a Ramírez Beni, Alberto, era el gringo. Era como que, yo siempre digo que los gringos fueron fabulosos porque lograron juntar la dinámica gringa con el talento europeo. Y yo siento que en Video Record teníamos esas dos cosas. Al fondo teníamos el talento europeo y adelante la locura y el dinamismo de Ramírez Beni. Que con los años, creo que te habrá pasado, Hernán, les habrá pasado, que uno esas cosas las va juntando. Y hasta que un buen día me di cuenta que yo tenía un poco de los dos, pero ya después, acá, a los años,
un buen día, porque una vez me preguntó alguien, me dijo que quién había sido mi maestro, si yo tenía algún referente, y yo le decía, tengo un montón de referentes, porque hay un montón de gente que yo conocí cuando empecé que me ayudó, porque no era lo mismo trabajar en Videorecord que ir a trabajar con las chicas, o sea, con María Elena y Matilde. Con María Elena y Matilde era todo más generoso, más amigable. Ellas te enseñaban, te dirigían, pero era otra manera de dirigir. Fernando, hasta que no lo saques, o sea, también te dirigía, obviamente, y Alberto eran distintos. Entonces tenías diferentes escuelas. Yo por lo menos tenía diferentes escuelas. Pero yo siempre me imaginaba que era viendo a mis compañeros, viendo a los que nombré recién, sumándole a Livia, a Dorita, a Emma, no sé, a todos, a toda esta gente maravillosa. Pero después un día me desperté acá y dije, no, esto yo se lo aprendí a Fernando Lewis. Pueden creerme que yo ahí me acordé todo lo que decía Fernando. Y yo hoy yo les puedo decir que yo lo poco o mucho que pueda saber se lo aprendí a él. Lo único que he hecho acá fue ir avanzando e ir recordando cómo actuaban todos estos tipos y estas mujeres que nos han enseñado a todos nosotros. Por eso yo siempre digo, y lo pido, y le digo a la gente que yo se lo digo, yo tengo alumnos que son locutores, y algunos vienen de la locución, otros de la actuación, tengo alumnos que son profesionales, que trabajan en esto ya, pero siempre les digo lo mismo, para el doblaje hay que ser actor, pero no hay que tener la credencial de actor, hay que ser actor, porque yo estoy seguro que ustedes, Hernán dice, yo estudié locución, después me hice actor, pero yo estoy seguro que siempre quisiste ser, siempre fuiste actor, no, todos son. Lo que yo digo, o sea, lo que somos, más allá somos, y aparte, en esto puntualmente lo que estamos hablando, el título, si vos querés ponerle un título, es actor de doblaje o actriz de doblaje. ¿Entendés? Entonces, bueno, ahí está. No es que se dice locutor de doblaje o locutora de doblaje. Es bueno, actor es que ahí te va. De doblaje. Ahí te va. Para mí no existe. Yo tengo problemas con la gente que dice actores de la voz. No hay actores de la voz. Para mí hay actores. Nosotros somos actores que hacemos doblaje. Para mí somos actores que hacemos doblaje, porque yo no tengo ninguna duda que cualquiera de ustedes puede hacer cualquier situación actoral, digamos, integral, trabajando con el cuerpo y todo, ¿no? Por eso para mí no, porque cuando doblamos nosotros nos estamos comprometiendo, estamos actuando y se compromete nuestro cuerpo y nuestra cabeza, porque la voz es nada más el vehículo que saca afuera lo que estamos sintiendo nosotros. Pero bueno, pero al margen de eso, yo lo que siempre digo es eso, ¿no? Que para doblar hay que actuar. No hay manera de actuar si no se siente. Y no hay manera de sentir si no se es actor. Y no hay manera de ser actor si se es persona, si no se es persona. Entonces cualquiera, para mí todo el mundo puede actuar, nada más hay que despertarlo, hay que sacarlo. Y con respecto a lo del doblaje, a mí el doblaje yo siempre digo lo mismo. Yo cuando conocí el doblaje me enamoré perdidamente y mandé al carajo todo lo demás. Yo conocí el doblaje y me fascinó. Primero porque yo venía de la provincia, del Gran Buenos Aires, y me acuerdo que yo dije, bueno, en vez de estar pateando, luchando por hacer una obra, de ganar un peso, o ir a hacer comerciales de locución, o bueno, talentos de locución, un día descubrí el maravilloso mundo gracias a, en paz descanse, a Armando Equiza, que le digo, para mí él y Fernando han sido mis guías en esto. Yo descubrí el doblaje y dije, qué maravilla esto, qué lindo mundo, cuánto talento. No sé si hoy en día, si yo hubiera entrado hoy en día, hubiera podido decir cuánto talento, pero sí puedo decir que en los 90, con la gente que conocí, puta, sí, y aparte terminaban de grabar y se iban todos corriendo al teatro, no sé si se acuerdan, se iban al teatro, todos. Entonces, el doblaje yo no lo voy a soltar nunca. Y como decía Hernán, yo tuve un sueño, me costó mucho porque también debe tener que ver con las imposibilidades que tenemos a veces como personas, por nuestro origen, por lo que sea, que nos cuesta todo un poco más. A mí me costó el traslado de Ituzaingó a la capital, imagínense, de la capital a México. Y fueron idas y vueltas, y Hernán lo sabe bien porque hemos hablado, yo lo llamaba, y yo sufría mucho porque no me podía acostumbrar, hasta que por fin lo logré. Después volví a Buenos Aires, que estuve 5 años, y después me volví para acá, y porque yo creo que uno tiene que terminar lo que empezó, o cuando no cumpliste algo, yo creo que Dios te agarra y dice, no, un momentito, todavía falta esto, vamos, volvemos ahí, volver a empezar. Entonces yo soy un agradecido al doblaje, creo que le encontré la vuelta porque trato de hacerlo interesante todos los días, le pongo todas las ganas, todo el amor del mundo, y me encanta también, bueno, dirigir, actuar. Cada vez actúo menos porque dirijo mucho, gracias a Dios.
pero para mí el doblaje es todo porque me dio lo poco o mucho que pueda hacer, lo amo con toda mi alma, trato de enseñarlo de la mejor manera posible. Y con respecto a esto que decía Hernán de estas jornadas, qué bueno que se le ocurrió, no sé a quién se le habrá ocurrido, quién habrá sido el primero, pero no importa. Lo bueno es que hay un grupo de gente que se ocupó de esto, y yo feliz de que en Argentina crezca el doblaje, porque yo creo que el talento no tiene que ver con un lugar, no tiene que ver el acento, no, el talento es talento, y estaría genial que en Argentina haya más talento todavía, y que se les enseñe a todos estos chicos que en vez de, o la gente nueva, porque eso es importante, que nosotros no necesitamos solamente chicos, necesitamos toda clase de gente, Claro. Actores grandes que se acerquen al doblaje, porque es terrible que no haya actores grandes, porque no sé por qué ellos creen que no se puede doblar, no sé qué creerán, pero nos hace falta de todo, como en el teatro, como en el cine, como en la televisión, y yo la verdad es que aplaudo esta iniciativa y, bueno, nada, desde mi humilde lugar lo único que puedo decir es que les deseo lo mejor a los que hayan organizado esto y a todos, y me parece genial, me encanta verlas a ustedes dos, no saben, para mí son parte importante de mi vida en la profesión y las quiero un montón a las dos. Hernán es mi amigo desde que nos conocimos y qué sé yo, entonces... eso, nada más, lo único que puedo decir es que el doblaje yo lo descubrí, no lo voy a dejar nunca, espero que él no me deje a mí, porque soy feliz haciéndolo y estoy muy, muy orgulloso de poder recordar la gente que tuve el gusto de conocer y nada, me parece que ojalá volviera a esa época de tanto talento que había en Buenos Aires en el doblaje y del que ustedes tres participaron, así que ojalá toda esta gente que está aprendiendo ahora, que se está formando, que quiere aprender, ojalá pudiera acceder a todo eso, y si no, por boca de ustedes, ¿no? Y mía también, el día que yo siempre que puedo, siempre que hablo de doblaje, los nombro a todos esos que nombré antes, porque son grandes maestros. Entonces, hay mucho talento en las nuevas generaciones, como toda la vida, seas actor o lo que fuera, en doblaje también sí, hay claro. muchos talentos y te das cuenta enseguida en las mismas clases. Por último, para cerrar, yo creo que hay algo que no nombramos, pero que me imagino que nos debe unir a todos los que hacemos doblaje toda la vida, hasta los que están empezando y muchos de ellos lo van a hacer toda la vida, que es el niño y la niña que tenemos adentro. Y el doblaje hace que nosotros siempre seamos un dibujito animado, un superhéroe, una superheroína, el malo, el bueno, la película romántica, el drama, el terror, el juego, como dijiste, Matilda. Sí, el cariño que hay entre todos, Hernán. Sí. Porque realmente vos te encontrás con un compañero, con cualquier compañero, aunque no lo hayas visto hace un montón de tiempo, y es una alegría, un cariño, con los técnicos, con todos. Sí. Es un grupo muy lindo, es gente en la que te podés apoyar, preguntarle cosas, ellos preguntarte a vos, es un grupo muy lindo de gente. Sí, yo siempre digo, yo tengo dos frases que siempre digo, perdón, y una es que los actores jugamos y la gente actúa. Nosotros hacemos consciente la diversión. Claro, nosotros hacemos consciente el juego. La gente común, digamos, los que no se dedican a lo nuestro, les cuesta un poco más, pero... Y siempre digo lo mismo, lo maravilloso para mí que tiene el doblaje, que es lo que lo hace mágico, es que un texto se puede decir de 1000 maneras, pero en doblaje solo tenemos una. ¿Verdad? Que es la que nos da el personaje. Y eso es maravilloso poder interpretar a actores que admiramos, que podemos disfrutar, poder ponerles la voz y hacer, más allá del servicio que es el doblaje, también darle la parte artística que ya la tiene, porque nosotros nada más la estamos trasladando a nuestro idioma. Pero bueno, eso. Así que bueno, formamos parte de esta maravillosa iniciativa de Jornadas de Doblaje ATP, dejando la parte importante de nuestra historia de vida y compartiéndola con todos aquellos que están iniciándose o aquellos que recién se iniciaron, o para todos aquellos que estén en el doblaje, haciendo las jornadas, haciendo talleres, investigando más y disfrutando de este momento, y ojalá tengan la oportunidad
de hacer y de vivir lo que vivimos nosotros. Indudablemente todo aquel que le ocurra como a cada uno de nosotros, decir esto me apasiona, yo no lo suelto más, así como te pasó a vos, Nico, que lo expresaste muy claramente, pero a nosotros no lo dijimos de esa manera, sino de otra, pero nos ha ocurrido, es esa semillita que germinó en un árbol y que sigue echando ramas hasta el final de nuestra vida, porque no hay ninguna manera, o por lo menos de que podamos entregar nuestra voz al servicio de un personaje, como lo hicieron tantos compañeros de los que hemos nombrado, que han doblado hasta el último día de su vida. Matilde, María Elena, Nico, los quiero mucho. Igual. Gracias por tantos años de conocernos y de experiencia. Gracias. Un beso Yo nada para más ustedes. les quiero decir una sola cosa, y perdonen que use este espacio, pero seguramente el 21 de diciembre haré un Zoom abierto, obviamente gratuito para todo el que quiera engancharse, porque también es una manera que yo siento de agradecer y de devolver un poquito de todo lo que a mí el doblaje me da. Entonces, eso lo hago Buenísimo, de corazón. muy bueno. Pero bueno, y más allá de eso, los quiero con el alma. No saben la alegría que me da poder estar charlando con ustedes tres. Nada, los quiero un montón. Ojalá algún día pronto los pueda ver y darles un abrazo. Así va a ser. Así va a ser. Ojalá, Nico. Bye. Un beso grande. Un beso muy grande para todos. Nos Chao. vemos Un pronto. beso. Chao, chao. Sí.